Hola chicos, aquí en un nuevo vídeo y vamos a ver qué es un Terian. Un Terian es una persona que se cree animal. No se cree del todo animal, pero cree que su espíritu está conectado con ese animal. Y nos lo va a explicar el youtuber Lux Explicado. Y bueno, vamos a darle a like, por supuesto, y a mí también, por favor. Venga, vamos a ver el vídeo. Dentro vídeo. Terians, personas que se autoperciben animales, caminan en cuatro patas, andan con máscaras, se ladran y gruñen entre sí. Hoy te cuento quiénes son, cómo surgieron y por qué hay cada vez más de ellos. Así que loquitas, Terians, resumidos por un boludo. Como con todo, para explicarlo primero hay que entender qué es. Son básicamente personas que se identifican de manera integral o espiritual con un animal o un no humano. Suelen ser perros, zorros, lobos, gatos y va medio por ese lado, casi siempre mamíferos. Dudo que alguno se autoperciba bicho bolita porque hay animales para elegir, ¿eh? ¿Y qué se fumaron? ¿No se ven al espejo? ¿No se dan cuenta que son personas? Sí, lo saben, o al menos la gran mayoría. Y ese es uno de los principales prejuicios que ya vamos a abordar, pero muchas personas creen que son gente chiflada. Y no es tan así. ¿O sí? Los Terians saben que son biológicamente humanos. No creen ser animales en un sentido literal o físico. Su alma corresponde a la de un animal. Muchos de ellos lo definen como una identificación involuntaria. Incluso algunos adoptan conductas propias del animal con el que se identifican, como puede ser andar en cuatro patas, emitir sonidos, usar máscaras o collares, reunirse en manadas, lo que se te ocurra. Pero aclaran que esto es solo para sus momentos de ocio. Lo que os he dicho es para momentos de ocio. No van a ir al colegio si es un niño al colegio o si es un adulto al trabajo con una máscara puesta. Duermo, como una persona normal. No me levanto, aúllo, como comida de perro. Sigo siendo consciente de que soy una persona. Cuestión que imitan algo que quieren ser, algo con lo que se sienten fuertemente identificados. Como por ejemplo yo, que me creo jugar de primera división los domingos cuando juego mi torneo de fútbol 5, o ahora que me estoy creyendo youtuber de éxito y estoy lejísimos. Así que nada, suscríbanse y me gustéenla toda, así un día yo voy a ser youtuber de éxito de verdad y no... Os he dicho darle un pedazo de like, por favor, que este chaval se lo merece. Youtuber Terian o un Teriantuber. Cuestión que ahora ya tenéis más o menos resumidito qué es un Terian. Te voy a contar cómo surgió todo esto, porque de algún lado tuvo que venir, y además qué tipo de amenazas se enfrentan, que no son pocas, ¿eh? Todo empezó en la década del 90 con un joven en Rumania que fue mordido por un perro y se transformó en hombre lobo. Bueno, re flashero era. La aposta es que esto es como una especie de movimiento, y como buen movimiento se divide en horas. Y el usuario de Reddit, Suscitar, que se autopercibe loba y supongo que es suiza porque habla suizo, y ¿quién hablaría suizo si no es de Suiza? Escribió en un posteo detalladamente cada una de estas olas, desde cómo surgieron hasta el boom de TikTok. Entonces, todo inicia en 1990. La comunidad empieza como una especie de foro que había en la época, Alt Horror Werewolf, un grupo de Usenet, que era una especie de plataforma donde todos estaban conectados. Y en ese foro se discutía todo lo que tenía que ver con hombres lobo. El tema es que ahí estaba a los que les gustaba mucho, no sé, el Jacob de la época, pero también había otros que se sentían identificados con el animal, a un punto mayor. Y así es como empezaron a conectarse de a poco, a ir discutiendo entre sí sobre cómo varios se iban sintiendo animales lobo. No literalmente hablando, sino internamente. Al principio se los llamaban güeres y la especie animal se la nominaba como fenotipo, pero todo estaba muy marcado por la lógica de hombre lobo, de ahí que buena parte se percibían lobos o perros. Pero estamos hablando de los 90, el dólar estaba barato, el presidente era un personaje gracioso y era el auge de probablemente la mejor música de la historia, pero no tenía internet casi nadie, no sé, yo no podría vivir en ese infierno. Y como el acceso con... Yo tampoco puedo vivir en ese infierno, ¿eh? Y creo que algunos de vosotros tampoco. Actividad estaba limitado a gente con recursos, adultos, trabajadores de Haití y pocos más. No era muy grande la comunidad, seguro muy poquitos sabían de su existencia. Como para que te hagas una idea, yo mi primera compu con internet la habré tenido más o menos 2007, 2008 y era porque mi vieja laburaba. Ni tenía contacto ni con foros, ni con jueguitos, ni con nada. Todas esas cosas estaban guardadas para el ciber. Y con mis amigos estábamos más o menos todos en la misma. Lo más novedoso era el Fotolog. Pero no sé, contame vos más o menos a qué edad accediste a internet y cómo era en tu país, por ahí llegó antes. Y a todo esto, ¿en qué estaba? Ah, cierto, hombres lobo en foros. Pero cuestión que por más que la conectividad no era la de hoy en día, llegaban a conectarse entre sí. E incluso hicieron una vez una juntada. Era muy distinto a lo que vemos hoy en día en las plazas. Ellos usaban nombres artísticos, sí, pero no se disfrazaban como animales. Eran más bien una especie de campamentos que se daban principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Pero ya con esto empezaban a identificarse entre sí y sobre todo a diferenciarse de los hombres lobo y sus enemigos,
los furries. ¿Y qué es un furry? Estarás pensando. Bueno, yo no tenía ni la menor idea antes de hacer este video, pero por vos me puse a investigar. Hay una gran diferencia entre un furry y un terian. El terian cree que es un animal como tal, un perro, ponele, es identitario. Un furry, en cambio, crea una especie de avatar propio, antropomórfico, y se viste como él. Imagínatelo como una especie de Mickey. Es un animal, sí, pero con características humanas, como por ejemplo pararse en dos patas y hablar. Según lo que entendí yo, furries y terians, corríjanme, uno se autopercibe a sí mismo como identidad X animal y el otro sería más bien como una especie de cosplay. Pero no sé, por ahí nada que ver. Cuestión que una vez pasada la primera ola de la década del 90 llegó el 2000 y con ello la segunda ola terian, que estuvo muy marcada por el crecimiento de la adopción de internet y la masificación de los foros. Y acá empezó el gran desafío. Primero, ser aceptado y después diferenciarse de aquellos que no eran terian. Porque como decía Freud, seguramente te querés coger a tu vieja. Lo que decía es que el yo se define a partir de la diferencia de un otro. Yo soy yo porque no soy él. No puedes creer el concepto que te acabo de tirar. Yo estudié, tengo un título. Casi. Cuestión que algo muy importante para esta época era separarse de todo lo relacionado a los hombres lobo. Por eso decidieron el nombre de terian, ya que originalmente se llamaban teriantrópodos, pero eso venía de la época que estaban relacionados a este tipo de... Pues mira, no sé si vosotros sabíais, pero también hay quedadas de terians y vosotros podéis ir a verlos. En mi ciudad, este viernes ha habido una quedada de terians. Yo no he ido porque no podía, pero si podéis, creo que hay un canal de Discord que os metéis y podéis ver las quedadas de terians y tal, y ya está. Walks. Para disminuir la confusión, también modificaron fenotipo, que en genética se refiere a rasgos físicos, y fue reemplazado por el teriotipo, una forma más específica de nombrarse. Y aparte, había que diferenciarse de los que simplemente roleaban, dejando en claro que ellos no simulaban ser X animal, sino que se sentían X animal. A ver, que no era un disfraz. Se crearon foros en internet específicos para la discusión de la teriantropía, como Werelist, que en los 2000, que todavía existe, Wolfhowl, Awareness, Wernation y muchos más, donde hablaban de lo que les pasaba, se conectaban entre sí y filosofaban. Y acá Susi la suiza, o la sueca, ya no me acuerdo, dice algo muy importante. Y es que hubieron grandes problemas para los terians originales. Primero, como ya dije antes, ellos no creen ser un animal, son conscientes que son humanos. Y en esa época, por ejemplo, empezó a surgir muchísima gente que decía que podía transformarse a sí misma en animales, junto con 1.000.000 de cosas más. Y uno de los desafíos que tenían los terians reales, vamos a decirle, era intentar concientizar a la gente de que esto no era posible, era una cosa mágica y que no se dejen llevar por estafas. Incluso se hablaba de si había una cuestión genética en torno a autopercibirse terian, como uno de los principales que se hablaba era ser daltónico, porque los perros no pueden distinguir los colores. Y pará, yo soy daltónico, soy un terian. Cuestión que nos llegaron a la conclusión de que no hay nada biológico que te vuelva terian. Incluso surgió como una especie de religión, el templo terian, que vendía escrituras sagradas y traía la palabra de ciertos dioses. Esto sí es una falopa total, de la cual no pude encontrar absolutamente nada científico, y Susi la sueca dice que todo esto es falopa. Pero si querés saber de una religión que no fue falopa y es totalmente loca, después de este video mirate el que hicimos sobre la religión del monstruo espagueti volador. Te va a encantar y te va a volar la cabeza. Pero eso este video, anda. Así le dais un pedazo de like a este chaval, hombre. Y ya que estamos en pedidos, dale like, suscríbete y acordate de ver este video hasta el final, porque no querés ser de esos sucundrulis que no ven los videos hasta el final, ¿cierto? Cuestión, más o menos así era la segunda ola. Ahora vamos con la tercera, porque si la ola anterior fue de definición propia, de diferenciarse de los no terian, de encontrarse, la tercera ola fueron los inicios a la masividad. La ola Tumblr, que si tenías Tumblr, probablemente en Argentina no vivías. No conocía una persona que tenga Tumblr. Para mí nunca existió, como La Pampa, es un mito. Cuestión que en este momento la comunidad salió de esas páginas exclusivas de terians y comenzaron a forear en redes masivas, principalmente, como dije, Tumblr. De esta forma llegaron a mucha más gente. Muchísima no compartía estos sentimientos, pero había otro gran grupo que sí, que sentía que algo le estaba pasando y no podía definirlo. Y con la llegada del conocimiento de lo terian, pudieron darle un nombre a esa identificación, a eso que les pasaba por dentro y no sabían cómo explicar. Y encontraron en la comunidad un gran respaldo. Y como empezó la masividad,
también el terianismo comenzó a diversificarse y a mecharse con otras discusiones que se daban en la sociedad, como puede ser ideología de género, pensamientos sociales, políticos, etc., volviéndolo un movimiento mucho más complejo, según algunos, o una abominación para otros. De hecho, algo que vi mucho en esta gran investigación periodística que hice fue el concepto de transterian y muchísimos usuarios enojadísimos con eso, chicos, que serían una especie de un personas momento. que se autoperciben Voy a como pausarlo. más de Que voy a ir al baño, os lo pauso un momentito. Ya he vuelto. Venga. un animal a la vez, que para los terian clásicos esto es una abominación. Esperanza es tortuga. Es que tengo varios stereotypes. Soliterian, que vendría siendo tener varios animales con los que uno se identifica. En mi caso, soy un tigre siberiano, un gato gris y un lobo blanco. Y en esta etapa ya se empiezan a ver ciertas cositas similares con lo que conocemos hoy en día como terian, como por ejemplo el uso de máscaras. Pero todo esto se iba a intensificar en la última ola, la que vamos a llamar la ola TikTok. Ahora todos son terians. Acá aparece 5 Tinky Cat, que creo que debe ser la terian más famosa del mundo. Un usuario de TikTok que viralizó por todos lados el concepto de terian. También la estética, un estilo muy particular de ser terian, la forma de moverse, de hablar, de relacionarse. Y de hecho, por ejemplo, la idea de caminar en 4 patas no era algo muy popular entre los terian, hasta que ella lo instaló en TikTok. Y con la masividad y llegada de esta red, este movimiento llegó a montones de personas más, volviéndose el fenómeno totalmente viral que es hoy. De hecho, seguramente estés viendo este video porque te encontraste con un terian en TikTok y querías saber qué verga es. Y Lucas, ¿cómo sabes todo esto? ¿Hablaste con un terian? Ni en pedo, mirá si me muerde. Nah, la aposta es que sí, quise conversar con algún terian, pero no iba a ir a una juntada porque la verdad, tremenda paja. Entonces decidí contactarme con alguno por Instagram y acá me encontré un gran enemigo que tienen los terians: la comunidad. Me encontré con un montonazo de perfiles de terian falsos o de lugares donde organizaban juntadas terian falsas. Mucha gente que ve a estas personas como una especie de monstruos, que hay que maltratarlos. Algunas que exponían las identidades reales de las personas que querían formar parte de la comunidad, se les reían e incluso muchas veces las amenazaban. Pero me crucé con una persona que decía ser terian posta, me elegí creer, y me pasó este post de Susi la austríaca, pues le cambiaba la nacionalidad siempre. Lo voy a dejar al link en el comentario fijado por si quieren aprender más, era larguísimo. ¿Y cuál es mi opinión del tema? A ver, nadie me la pidió, pero la voy a dar en mi canal. Para mí, simplemente gente que quiere pertenecer, que tiene un gusto en común con otros, que se siente de tal o cual forma y encontró en la comunidad terian justamente eso, una comunidad. Un lugar donde ser uno mismo y relacionarse sin joder a nadie más. Probablemente, y no me crean nada de lo que voy a decir porque no soy psicólogo, pero estas personas hayan sido gente que no era muy común para ellos socializar, gente que nunca se sintieron identificada en un grupo y encontraron en sentirse perro, sentirse gato, ver que tenían su propia manada, una gran comunidad que los aceptaba tal cual eran y a los cuales no tenían que explicarles nada, simplemente podían ser. Muchas de la gente, las personas que se identifican de esta manera, tienen muchas dificultades a nivel social, o fueron excluidos de la sociedad, o no sienten que su personalidad encaje con nada de lo que se les pide. A mí también me jodía y dije, qué pelotuda que soy, porque no puedo estar criticando a alguien simplemente porque es diferente a mí o se comporta de una manera que a mí no me parece natural. Y a ver, no me voy a andar haciendo el distinto. Para mí también son recontra raros. Perdón si hay algún terian mirando, los quiero. Pero antes, por ejemplo, también era raro ser youtuber. Y hoy todos queremos ser influencer. También era raro jugar jueguitos. Y hoy no sé quién no jugó al menos una Among Us. Más allá de que sea raro, mientras la gente se sienta bien y no haga daño, por mí, bien. Bueno chicos, aquí vamos a dejar este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle un like y suscribiros a mi canal, por favor. Adiós.